Apreciados estudiantes, muy buenas tardes. Eh, el día de hoy creo que tuvimos pues, algunos problemas de pronto en plataforma, no sé si de parte de IMPEC o de parte de Uniminuto, pero no podemos hacer nuestra sesión sincrónica. Entonces, pues dejamos la grabación del desarrollo de la tutoría para hoy, 2 de junio del año 2022. Recordemos que estamos pues mirando el tema de la unidad número 3, análisis del desarrollo y crecimiento de los sectores económicos. A lo largo del siglo XX miraremos un poco lo que es la agroindustria, la minería manufacturera y la parte a nivel de servicios. Antes pues, de iniciar y de arrancar ya con el desarrollo de la sesión, los invito a que veamos un pequeño video que nos va a dar, digamos, algunas características importantes a lo largo de lo que se ha generado la economía colombiana en el siglo XX hasta nuestros días. Muy importante que la economía colombiana en el siglo XX. Para tocar este tema, iniciemos con una pequeña reseña de lo que ha sido la evolución de la economía colombiana hasta la actualidad. La situación de la economía colombiana en la actualidad es el resultado de los sucesos encadenados del orden nacional e internacional, acompañados de las decisiones de los gobiernos de turno y las dinámicas mundiales. Hay que resaltar que en el siglo XX Colombia tuvo un periodo de profundas transformaciones que se dieron en contextos contradictorios de guerra y paz, de autoritarismo y democracia, y de proteccionismo y liberación de los mercados. Se podría afirmar o podríamos afirmar que en dicho siglo la economía y la sociedad colombiana transitaron el camino hacia la modernidad de la mano de la producción y exportación de café y posteriormente de la industrialización. También hay que resaltar que el arranque del siglo, estamos hablando específicamente del año 1900 y 1930, se dio una serie de hechos en la historia de nuestro país de bastante relevancia, como lo es la Guerra de los Mil Días, que fue provocada por el enfrentamiento entre los partidos liberales y conservadores que ocasionaron el desplazamiento de campesinos hacia las ciudades, hacia los cascos urbanos, surgiendo así una mano de obra no especializada que fue aprovechada por aquella creciente industria, sobre todo con capital extranjero. Asimismo, hay que mencionar que durante la Primera Guerra Mundial Colombia tuvo un aumento de sus exportaciones y reemplazó las importaciones desde Europa por las norteamericanas, trayendo consigo el aprovechamiento por parte de los Estados Unidos para imponer condiciones en el mercado y el comercio del café colombiano, para obtener beneficios para sus productos e inversiones. Asimismo, hubo una mayor inversión de capital extranjero a través de la producción de banano en el sector bancario y explotación de petróleo en manos norteamericanas, al igual que se dio un hecho lamentable en la historia de nuestro país, como fue la masacre de las bananeras en el año de 1928. Tenemos que resaltar que dentro de este proceso de la masacre de las bananeras, pues fue un hecho en donde, un episodio bastante lamentable, en donde la población colombiana en Ciénaga, en el año 1928, cuando las Fuerzas Armadas de Colombia abrieron fuego contra un número indeterminado de manifestantes, trabajadores de la United Fruit Company, también es conocida como la masacre de las bananeras, en donde el Estado colombiano tuvo como prioridad proteger la inversión del capital extranjero por encima de la integridad física y condiciones laborales mejores para aquellas personas de nuestro país. También tenemos que mencionar que Colombia hacia el año de 1930 y 1950 pasó de la crisis a una estabilidad, pero dentro de este proceso se dio una exportación de café. Esa exportación de café permitió que Colombia tuviese un crecimiento económico bastante significativo para aquel entonces. Las exportaciones de café fue el soporte de la expansión de la economía nacional entre los años 1922 y 1928. Posteriormente sucedieron reducción de créditos bancarios, aumento del desempleo, incremento de los impuestos al consumo. Todo lo anterior condujo al debilitamiento de la economía que se agravó con la Gran Depresión en 1929 que sucedió en los Estados Unidos de Norteamérica a raíz de esta crisis de la bolsa de valores. También hay que mencionar que ese momento Colombia permitió poder empezar a conocer y darse a conocer a nivel mundial por el exquisito café que producía y que estaba exportando a nivel del mundo. Hacia los años 50,
Colombia tuvo una sustitución de importaciones y crecimiento hacia adentro, es decir, internamente en su economía. La violencia produjo desplazamiento de población del campo a la ciudad que generó lo que nos dije hace unos minutos. Ampliación de frentes de trabajo por inversionistas extranjeros, es decir, se permitió y se hizo apertura económica permitiendo que inversiones y capital extranjero ingresaran a nuestro país y con ello la industrialización y sistematización de muchas empresas en el territorio nacional. También se obtuvo mano de obra a bajo costo, es decir, aquella población campesina que había sido víctima de la guerra de los 1000 días, huyendo de la violencia y demás, pues se convirtió en esa pequeña o esa gran cantidad de mano de obra aprovechada por esa inversión extranjera. También hubo unas ventajas en las inversiones extranjeras, como lo dije hace un momento. Hubo dinamismo en el sector servicios, viviendas, servicios públicos, transporte, alimentos y todo tipo de manufacturas dentro del territorio nacional. Hacia los años 60 y 70, Colombia tuvo una serie de hechos dentro de nuestra historia y sobre todo en el ámbito económico que son bastante relevantes y los cuales los vamos a mencionar ahorita. En los años 60 hubo una inversión extranjera y de diversificación de exportaciones. En la década de 1960, el crecimiento del sector de servicios, de industrial y de menor proporción, el minero, pues permitió que Colombia se empezara a abrir económicamente hablando hacia el mercado internacional. Colombia exportó manufacturas, textiles, confecciones y artículos de cuero, ganando competitividad en el campo mundial. Es decir, no solo el café era aquel renglón de la economía que contribuía a la estabilidad de nuestro territorio. Al finalizar la década se presentó un receso en la producción y un grave aumento del desempleo, es producto obviamente de lo que había sucedido o el legado de la crisis de 1929. Hacia los años 70 hubo un impulso y una recesión. Como lo decía hace un rato, Colombia ha pasado por momentos de crecimiento y de recesión, al igual que la economía mundial, porque no solo la economía colombiana se rige por sí sola, sino que obedece a políticas internacionales a raíz del capitalismo y posteriormente el surgimiento del neoliberalismo. Como medida del gobierno para activar el empleo de la construcción, nace una norma como la LUPAC, que es la unidad del poder adquisitivo constante, es decir, la capacidad que tienen las personas de adquirir su vivienda a través de unos préstamos que el Estado colombiano les estaba generando para poder adquirir su vivienda en mejores condiciones. En el año 1974, con la crisis petrolera, se dio otra etapa de recesión afectando fuertemente a Colombia, frenando especialmente la producción agrícola, que es la que a lo largo de la historia de nuestro país se ha venido afectando, sobre todo por la inversión de capital extranjero y en donde se están últimamente importando muchas materias primas y sobre todo productos del campo, agudizando más la crisis de nuestros campesinos. Por supuesto, también hubo un impulso y recesión y sobre todo una bonanza cafetera. Esa bonanza cafetera fue motivada por el aumento del precio y las exportaciones de grano, sumada a la inversión del dinero ilegal. Es decir, a lo largo también de nuestra historia, los grupos al margen de la ley, o no solo los grupos al margen de la ley, sino también incluso altos gobernantes, tuvieron de cierta manera contacto con dineros productos de la producción y comercialización de drogas, y con ello pues dinamizaron de cierta manera la economía de nuestro territorio, en donde nos daban a entender y nos dieron a conocer un falso crecimiento económico en nuestro país producto de las exportaciones, pero hay que reconocer que muchas de esas exportaciones no eran de productos nacionales del agro y demás, sino producto de la coca con la cual nos conocen a nivel mundial. Pasado por estos hechos, los años 80 y 90 tuvieron otra serie de elementos como la crisis y endeudamiento. Eso fue una nueva etapa de la crisis en la economía mundo que en Colombia produjo lo siguiente: disminución de producción agrícola e industrial. Como lo venía diciendo hace un momento, Colombia vuelve a tener otra crisis, la cual ocasiona mayor afectación en la parte agrícola e industrial para aquel entonces y que todavía vemos pequeños vestigios de la misma. El Fondo Monetario Internacional decidió el aumento al impuesto del valor agregado, el IVA, es decir, aquel impuesto que se le hace a todos los productos de la canasta familiar, incluso hoy en día, y se aumentó haciendo que fuera más difícil acceder a un producto, bien y o servicio para aquel entonces. Por supuesto, hubo una reducción de los salarios, también hubo liquidación o privatización de entidades del Estado, es decir, empezamos a perder territorio empresarial con proporción a las empresas multinacionales o empresas extranjeras que estaban entrando al territorio nacional. También hubo una caída del precio del café. Recordemos que Estados Unidos ha regulado no solo el petróleo, sino también en ese momento sacó beneficio
para regular y ponerle condiciones a la exportación de café colombiano, como lo dije hace un momento o al inicio del video. Por supuesto, durante este hecho, en los años 80, se dieron una serie de quiebra de muchas empresas nacionales que pues generaron una desigualdad y unas elevadas niveles de desempleo que ocasionaron también un estancamiento económico dentro de nuestro país. Por supuesto, también incorporación de dineros ilícitos, producto de la exportación, producción y comercialización de cultivos ilícitos dentro del territorio nacional y donde se lucraron muchos capos en Colombia y por supuesto algunos dirigentes del gobierno nacional y de diferentes organismos del Estado. En los años 90 se dio un crecimiento bastante sustantivo y bastante impresionante con lo que fue el neoliberalismo y la privatización. Es ahí donde se agudizó aún más todos los hechos anteriores, en donde ya se estaban quebrando muchas empresas colombianas y muchas de ellas pasaban a ser privadas y que han tenido inversión del Estado. Posteriormente ya dio pie con más fuerza a que ingresara a nuestro territorio nacional, a nuestra economía, el neoliberalismo y la privatización. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial plantearon a Colombia un nuevo modelo económico, según ellos, que conduciría a nuestro país a la modernización de la industria nacional para competir en los mercados mundiales. Esa fue la premisa con la cual el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hizo que Colombia ingresara en este modelo neoliberalista que se estaba impartiendo para aquel entonces. Dentro de esto, se suponía que debería haber una apertura económica. Las importaciones trajeron invasión de productos extranjeros, agudizando la crisis del sector agrícola, como lo dije, reducción de gasto público, es decir, el Estado colombiano no pudo seguir invirtiendo en pequeñas obras que beneficiaran a la población, en su mayoría, para tratar de empezar a competir con las empresas extranjeras. Hubo reducción de salarios y prestaciones a aquellos trabajadores de las empresas estatales y obviamente a aquellas empresas independientes, las pocas que quedasen, y por supuesto las empresas, sobre todo las que tenían dominio extranjero, a las cuales, como pasó con la masacre de las bananeras, no se les reconocía a los colombianos los ingresos adecuados, al igual que los horarios bastante extensos y traumáticos para la población, y se hacía una sobreexplotación de la mano de obra de nuestro país. Por supuesto, también hubo una privatización de empresas que tenían participación estatal, es decir, empezamos a perder territorio nuestro en competencia con los extranjeros. Es así como hemos hecho un pequeño recorrido de los grandes momentos de la economía colombiana en el siglo XX y que nos dejan una muestra clara de que las políticas colombianas en el ámbito económico han sufrido una serie de adelantos y atrasos, por decirlo de alguna manera, a raíz de las políticas internacionales y las decisiones de los gobernantes de turno para aquel entonces, y que hoy en día nos tiene en una situación un poco compleja, pero de la cual los colombianos hemos venido saliendo de manera airosa en este proceso. Continuando con las clases, en las siguientes sesiones vamos a profundizar un poco más en estos temas. Entonces, podríamos observar, acá tenemos un excelente análisis de todo lo que ha sido ese crecimiento, ese desarrollo de varios sectores de la economía colombiana. Entonces recordemos que para la próxima semana tenemos la evaluación, el quiz, es sobre las lecturas que están precisamente colgadas en el aula virtual, y que pues vamos a dar entonces una espera larga del próximo lunes 6 de diciembre, lunes 6 de junio y martes 7 de junio, para que ustedes puedan hacer el desarrollo de su evaluación, de su quiz como tal. Entonces, un poquito mirando ya, entrando en materia y generando pues los contextos de esta unidad número 3, a nivel de introducción podemos decir una comparación con el desarrollo de los Estados Unidos, ¿cierto? Informa que el crecimiento de Colombia fue más alto durante el siglo XX que el de la economía más rica y sólida del mundo. Entonces, Colombia en el siglo XX creció en una gran medida, mucho mayor que los mismos Estados Unidos. Sin embargo, pues el punto de partida de riqueza por habitante de Estados Unidos en el siglo XIX
pues era casi 3 veces superior y la relación se deterioró hasta la Primera Guerra Mundial, cuando pues escasamente el PIB por habitante colombiano era de un sexto del norteamericano. Recordemos cuando uno mira pues esa situación de ingreso per cápita. Un per cápita es una división, cuando se toma pues toda la economía de una nación, de un país, y se divide entre su población. Entonces, si se toma toda la economía de Estados Unidos, que es de más de 20 billones de dólares, y se divide pues entre sus habitantes, que ascienden a cerca de 325 millones de habitantes, pues eso pues da un número, entre comillas, de riqueza por habitante. Si tomamos la misma situación, en el caso de Colombia, pues recordemos que la economía bordea los 340.000 millones de pesos, perdón, 340.000 millones de dólares, y pues si se genera esa división entre el número de habitantes, pues nos da un ingreso per cápita promedio. No quiere decir que pues, eso es lo que el gobierno tiene que dar, ni nada de eso, sino es una situación, digamos, de promedio que pues mide mucho lo que es la riqueza de un pueblo con respecto a otro. Sectores económicos. Entonces, la división de la economía clásica se estructura de acuerdo con el sector primario. Recordemos que se refiere a la producción básica y a todo lo que tiene que ver con las actividades del agro. El sector secundario, que se refiere a la producción de bienes y todo lo que se produce en la industria, construcción y manufactura. Entonces aquí pues estamos viendo todo lo que es el sector de la transformación, ¿cierto? De unos bienes, de unas materias primas, y se convierte ya en un producto tangible, ya para uso ya sea de las familias, del comercio, del mismo gobierno. Y el sector terciario se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, los bancos, la educación. Digamos que son generalmente situaciones a nivel intangibles. Las actividades económicas. Entonces, pues la primera actividad económica, y lo que hemos visto también pues a lo largo de estas ya 4 charlas, es que el sector agropecuario, ¿no? En ese sector agropecuario se ha tenido pues un crecimiento que se complementa de las condiciones climáticas del país y que pues permite el sustento de la actividad. El gobierno nacional dirige una gran parte de sus gastos a la inversión en este sector, y pues tradicionalmente pues Colombia siempre ha sido un estado agrícola. Sector de servicios. Entonces, en el segundo trimestre del 2015, por ejemplo, los informes muestran que los ingresos se centran en actividades cinematográficas, de video, de programas de televisión, auxiliares al transporte, inmobiliarias, de alquiler de máquinas y equipos, salud humana privada, educación superior privada y actividades administrativas. Y vamos a ver ahorita pues más adelante algunas estadísticas y algunas cifras donde pues este sector de servicios representa algo así como el 10% del Producto Interno Bruto del país. El sector industrial. Entonces, este año las obras viales y la construcción de vivienda pues han impulsado las ventas de cemento, de concreto, de hierro y materiales, y el sector se beneficia de la reducción de los precios del petróleo. En ese momento, pues como tenemos una situación sui generis muy difícil, lo que ha pasado con Ucrania y Rusia, los precios del petróleo pues han estado bastante elevados. Y pues esa situación pues afecta pues al sector industrial. Otro aspecto que influye para este año es la reapertura de la empresa Reficar y la llegada de las concesiones de cuarta generación, factores que ayudan a la sostenibilidad del sector. Y pues un cuarto sector se puede identificar como el sector de transporte, que este sector influye en gran manera para que el comercio se pueda dar de la mejor forma, ya que es importante la movilización de carga de mercancía por vía terrestre y aérea. Y por esa razón el gobierno nacional invierte en proyectos de infraestructura vial. Para este año el ingreso de aerolíneas de bajo costo hace el tema más competitivo entre las empresas que prestan este servicio, y que los colombianos hacen que se animan pues mucho más a viajar. La sesión pasada pues hablábamos un poquito digamos de las deficiencias y el costo que tenía
el transporte de mercancías aquí en Colombia. Desafortunadamente, pues no se generó una gran logística a nivel ferroviaria, que pues, los grandes países y los grandes países ya desarrollados pues tienen una situación de estructura muy bien focalizada, tanto para transporte de mercancías como para transporte de pasajeros, que esto pues genera pues una situación de unos precios pues mucho más económicos y competitivos. Entonces, pues vamos a dejar esta charla hasta acá. La idea es que pues la próxima sesión, ¿cierto? El próximo jueves 9 de junio, retomemos un poquito, pues les muestro un poquito, pues las estadísticas que vamos a ver, de pobreza, desigualdad, cómo está Colombia a nivel de el PIB per cápita, algunos conceptos clave y otro tipo, digamos, de información importante. Pero necesito que se concentren en estudiar los documentos que están en PDF de las unidades 2 y 3, que de ahí es la información que se sacó, que se extractó para hacer precisamente el quiz de conocimientos. Entonces, pues, muchachos, dejamos entonces la sesión hasta aquí. Nos vemos el próximo jueves. Por favor, estudien. Muchas veces no hay que dudar tanto si uno conoce pues una respuesta, de una vez pues la coloca, no traten de como de cambiarlo, porque a veces esas confusiones, no, que era que sí, pero que era que no, entonces pues obtienen de pronto una nota no tan buena. Entonces, nos vemos el próximo jueves, muchachos, que estén muy, pero muy bien.